2017 es un año apasionante en lo referente a la historia de Palos de la Frontera. Se conmemora el 525 aniversario del descubrimiento de América, uno de los acontecimientos más importantes en la historia mundial y que fue protagonizado por marineros de Palos de la Frontera. Para conmemorar dicha hazaña, el equipo de gobierno de Palos de la Frontera está velando para que Palos luzca como se merece, como cuna del descubrimiento de América. Dentro de los actos que estaban organizados, pues estaba incluida la inauguración de la nueva fachada del ayuntamiento, un homenaje a la historia de Palos de la Frontera. Para hablar de ella, de la fachada, la nueva fachada del ayuntamiento de nuestra localidad, tenemos a su escultor Agustín Echevarría. Buenas tardes, Agustín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una vez terminada la fachada, que la tenemos aquí a nuestra espalda, con una terminación espectacular, podemos decir, ¿qué valoración haces como artista? ¿Qué valoración haces de tu obra? Hombre, como artista me encuentro muy satisfecho del trabajo que aquí se ha realizado. ¿Cómo ha sido el proceso de creación? Cuéntame. En un principio hubo una idea que surgió por parte del Ayuntamiento de Palos para hacer una fachada histórica sobre la propia historia del ayuntamiento y del pueblo de Palos, y a partir de ahí pues empecé a hacer un diseño. Había material suficiente, pues como muy bien has dicho, la historia de Palos da para esta fachada y para mucho más, entonces no fue tampoco muy complicado decidir qué tipo de iconografía quería incorporar a la fachada. Se fueron haciendo diferentes bocetos que el equipo técnico con el alcalde estuvieron supervisando y modificando, y bueno, por fin se llegó a un boceto definitivo, que es el que ahora estamos viendo aquí ya realizado. ¿Cuánto tiempo se ha invertido para la realización de esto que tenemos ante nuestros ojos? Pues entre el boceto y la propia realización del trabajo, algo más de un año, unos 14 meses en total o así. Porque, Agustín, cuéntame, ¿se elabora pieza por pieza? Se elabora pieza por pieza, después de haber tenido ya el boceto definitivo y la idea que se iba a plasmar, pues se van haciendo los originales de cada una de las piezas, en un principio que son repetitivas, como los canes que están debajo de las cornisas o piezas que se van repitiendo varias veces. Esas piezas se realizaron los originales. Una vez realizados esos originales, se procede a preparar las matrices necesarias para sacar las copias, y ya después se comienzan a sacar las copias que hacen falta. Estas son las piezas que están destinadas a repetirse varias veces. Todas las demás piezas son piezas originales, únicas, que se han realizado expresamente y en el momento para este trabajo. ¿Ha sido un trabajo difícil? ¿Qué se buscaba para el proyecto? Hombre, lo que se buscaba desde luego era algo que no pasara tampoco desapercibido, pero que tuviese sí una cierta tradición popular en la cerámica de la zona y en el patrimonio que estamos acostumbrados a ver en el tema cerámico y escultórico y en fachada en nuestra provincia y en nuestra región, ¿no? Y ahí lo más complicado quizás haya sido encajar toda esa historia de una forma que quede armónica en la fachada y que tuviera sentido. Que tuviera sentido. Se trata de una fachada muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Qué técnica se ha empleado para la elaboración? Bueno, las técnicas empleadas han sido técnicas que se llevan empleando cientos de años para la realización de este tipo de trabajo. Lo único que sucede es que con el cambio de los tiempos, con el devenir del tiempo, son técnicas que quizás se han dejado de estar empleando porque se han empleado técnicas más industriales en la cerámica. Pero para poder realizar un trabajo de este tipo hay que acudir a las técnicas primeras, a las técnicas originales. Quizás es la única forma de poderlo hacer. Y bueno, es una fachada que puede parecer que está un poco vista, pero las técnicas que se han utilizado y el proceso que se ha utilizado en el trabajo, quizás hace muchos años que no se utiliza, pero no hará 90 años o 100
se seguían utilizando en la cerámica tradicional andaluza, ¿no? En la arquitectura andaluza se combinaba mucho la cerámica en la fachada con la arquitectura, que dio a lo que se entiende hoy como arquitectura regionalista, ¿no? Donde entra, por ejemplo, por poner un ejemplo donde pueden haber piezas similares, la Plaza de España de Sevilla, que hizo Aníbal González en el año 29, ahí se utilizan ese tipo de técnicas. Técnicas que no se utilizaban entonces, que se utilizan desde mucho antes, porque en el mismo Renacimiento, cuando aquí se estaba fraguando un descubrimiento de América, en Italia había un escultor que se llamaba Luca de la Robbia, que estaba trabajando y utilizaba ya este tipo de técnicas, que podemos ver en Florencia, que podemos ver en Milán, que se pueden ver en el Louvre, se pueden ver en el Museo Británico de Londres. Hay documentación suficiente donde poder tirar, ¿no?, para poder realizar este tipo de trabajo. Agustín, has contado con ayuda, supongo, ¿no?, para la realización de este trabajo. ¿Con qué tipo de ayuda? Bueno, pues con trabajadores y con empleados que he tenido anteriormente en otros trabajos similares, no similares a estas características de un ayuntamiento, pero sí hace unos años hicimos la fachada de Nuestra Señora del Carmen en la Antilla, también una fachada muy bonita, con vistas al mar, tiene el mar justo por delante, y también fue un reto importante, porque al igual que aquí, se trata de diseñar algo que queda en el patrimonio de un pueblo, pero que llega aquí totalmente nuevo. Y ahí hay un choque al principio entre lo que la gente de ese pueblo está acostumbrada a ver y lo que después se encuentra, hasta que lo va asimilando y ya lo va tomando como suyo, porque quizá lo más interesante de mi trabajo, o lo que yo considero que es algo muy importante en ello, es cómo el trabajo va formando parte, deja de tener una personalidad propia y pasa a tener una personalidad del pueblo que lo vive y que lo disfruta, ¿no? Agustín, ¿te parece si vamos destacando algunas de las figuras que tenemos en la fachada? Por ejemplo, a Nuestra Virgen de los Milagros, a los hermanos Pinzón. Cuéntame algo sobre esas figuras. Bueno, el tema de que esté la Virgen de los Milagros ahí, entre otras cosas, es la patrona del pueblo. Y si este es el ayuntamiento y es la casa del pueblo, indistintamente de que haya más o menos personas afines a una virgen o a un santo, yo creo que era importante que estuviesen reflejados tanto San Jorge como la propia Virgen de los Milagros, puesto que... Muy querida, por cierto, en nuestro pueblo. En vuestro pueblo, pues, que menos que estuviesen reflejadas. Que también se ha reflejado en la fachada el descubrimiento, la llegada, esa alegoría a la llegada de Colón a América, pues lo consideraba fundamental. Lo consideraba fundamental porque quizá, pues sí, hay mucha historia en la provincia de Huelva, pero pueblos que hayan influido en la historia, como ha influido Palos de la Frontera, quizá no hay tanto. Y el hecho más emblemático de esa historia fue el descubrimiento del Nuevo Mundo. Entonces era inevitable tener que colocar de alguna manera ese hecho, ese momento. Otra figura que vemos que no podía faltar son los frutos rojos de nuestra tierra, sí. Son las fresas, por ejemplo. Esa es una cierta nota moderna, porque se supone que frutos rojos no había cuando el descubrimiento de América, pero sí quizás... ¿Una manera de unir el pasado, el presente y el futuro? Sí. Esa fue la primera idea. Esa fue la primera idea y creo que le da esas guirnaldas con frutas que se han utilizado mucho en el Renacimiento, en el Barroco, y que digamos que subjetivamente el espectador está acostumbrado y las asimila y las tiene, pues el hecho de que tengan la fresa es un hecho atendiendo a
a la industria, al devenir de lo que el pueblo tiene ahora mismo, ¿no? Y cómo se desarrolla la vida actual del pueblo. No debería de no tenerlas, ¿no? Es una manera también de acercarlo a lo que es el día a día de Palos de la Frontera. Agustín, ya a modo personal, ¿le ha quitado a usted este trabajo alguna noche el sueño? Muchas, porque para llegar a conseguir ese acabado en las piezas, en esos colores, se han utilizado infinidad de técnicas diferentes en el mismo proceso, en el trabajo. Y entre algunas de ellas, el acabado del color conlleva tener que volver a coser una pieza por una segunda o por una tercera vez. Cuando es una pieza que no es original, que es de las que hablé anteriormente, que son repetitivas, si sale mal del horno, sale mal una pieza, hay otra que la pueda sustituir. Pero si es una pieza original, no es que cambie. Ya no es lo mismo. No es lo mismo, es que si sale mal hay que empezar desde el principio. Aunque sea en la última fase del último proceso para darle el último acabado. Si sale mal hay que volver desde el principio. Sí, pero toda la elaboración. Toda la elaboración. ¿Ha sucedido eso con alguna de las piezas? No, gracias a Dios no ha sucedido. Ha habido que darle algunas veces más tiempo a las cosas, a los secados, para que las cosas no se fuesen violentando, cosa que algunas veces se contradice con los tiempos que corren, con los tiempos modernos, donde queremos la inmediatez de las cosas y aquí no hay inmediatez. Y el hecho de que la fachada durante todo el tiempo de su colocación estuviese con los andamios colocados y no se pudiese ver desde lejos, pues también te crea una cierta incertidumbre, porque al final una cosa es el boceto, una cosa es el proceso de trabajo en el taller, pero la realidad es la obra terminada y vista. Y esa yo la conocí a la misma vez que la conoció el pueblo de Palos de la Frontera. Yo no supe en ningún momento hasta el final del todo cómo quedaba el trabajo terminado. Sí, por parte, contento, conforme, pero no el conjunto en su totalidad, claro. Agustín, una de las dudas que tengo, ¿por qué las figuras, después de tener su colorido, por qué la cara no tiene color? Porque creo que el hecho de que si las caras tuviesen color le quitaría ese cierto toque, esa vida escultórica que tiene el trabajo. Ya pasaría a ser quizá otro. No se trata de dar una pátina, no es una obra de madera, o no es una obra donde haya que realzar un cierto sentimiento, ¿no? En los gestos y en la fisionomía de la cara. Creo que quizá queda mucho más escultórico hacerlo de esta manera. De esa manera no se representa a una persona rubia o morena, sino que engloba a todo el conjunto. Exactamente. Agustín, me dice que conoció usted la obra, al igual que la conocimos todos, se inauguró esta Navidad. ¿Qué pensó usted cuando vio todo el conjunto terminado? Son muchas sensaciones las que te vienen en un momento así, ¿no? Primero, tranquilidad, una cierta paz, porque ya se ve el trabajo realizado, terminado, y fue muy complejo de colocarlo, ¿eh? Quizás sí creo que habría que dar aquí un poco las gracias a lo que ha sido el trabajo de la colocación, porque por mucho que esto se pueda crear, imaginar y realizar, si no está colocado no existe, no vemos nada. Y la colocación de un trabajo de este tipo fue complicada, y ahí tanto los técnicos municipales, Saúl y todos los que estuvieron a cargo de urbanismo, me ayudaron y me aportaron todo lo que necesité para ello, y que decide los albañiles que colocaron el trabajo, que
cada vez que venía una pieza era una pieza nueva, una pieza diferente y la pregunta era, ¿y esto cómo se pone ahí, no? O sea, y la responsabilidad también. La responsabilidad de eso. Bueno, el devenir del tiempo hizo que pasara por aquí un pequeño tornado que también nos garantizó un poco que de momento... No había problema, que si aguanta un tornado, aguanta cualquier temporal. De momento lo aguantó, ese lo aguantó. ¿Cómo ha sido el trabajar constantemente con nuestro alcalde Carmelo Romero? Debo de decir que al principio me preocupó un poco porque una vez encargado el trabajo y comenzado el trabajo, yo llevo 20 años o 20 y tantos años, yo comencé con el taller de cerámica en el año 92 y siempre he trabajado por encargo. Y ha sido la primera vez que me han dejado trabajar con total y absoluta libertad. En un trabajo de esta envergadura, en otras circunstancias, los clientes tienen más incertidumbre, preocupaciones, no se imagina cómo va a quedar el trabajo y el trabajo quizás se atranca un poco, es más difícil de llevar a cabo. Aquí he tenido, gracias a Carmelo, una total y absoluta libertad para hacer el trabajo. Si durante el proceso he creído que tenía que modificar algo, pues me he puesto en contacto con el ayuntamiento, con él, y me ha dicho que adelante, que como yo considerara oportuno, cosa que agradezco profundamente porque quizás te permite desarrollar el trabajo con mucha más libertad, ¿no? El escultor es una garantía y un orgullo también, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad que sí, que es una... El que te encarguen algo y te dicen hazlo como quieras, no sucede todos los días, ¿no? Pero bueno, sí, en formatos más pequeños ya me ha sucedido también con anterioridad, de que hay personas que han llegado y me han dicho, oye, quiero algo, haz lo que quieras, ¿no? Entonces, es un disfrute, eso es un disfrute. Y bueno, si uno optó por esta profesión y por este trabajo, es quizá para, además de vivir, pues disfrutar con lo que uno hace. Claro. Agustín, ¿cómo ve usted que ha sido la reacción de los palermos cuando se ha inaugurado, cuando han visto la fachada? Yo creo que ha sido satisfactoria, que están contentos con el trabajo realizado y que bueno, en mayor o menor medida espero que todos se sientan orgullosos ellos, más que yo, de la fachada que tienen en su pueblo, ¿no? Porque a fin de cuentas para mí ya es un orgullo el haber entrado a formar parte de la historia y del patrimonio de este pueblo, ¿no? Entonces, espero que los que se sientan orgullosos de esa fachada sean ellos. Yo ya por mí me doy por satisfecho. Pero, bueno, ¿y tu opinión? ¿Cuál es? Una vez ha terminado el trabajo, tú te pones aquí, la ves, ¿qué opinión te merece tu propio trabajo? ¿Estás contento? Yo estoy contento con mi trabajo. Lo único que pasa es que ver uno su propio trabajo, cuando eres una persona creativa, mejor hacer un punto y final, porque te puede suceder que algunas cosas te parezcan bien o que hubieses cambiado, que le hubieses dado otra forma, que le hubiera dado otro tono, otro color, pero son cuestiones que ya no tienen... Es un hijo tuyo y es así, ¿no? Pues es así, ¿no? Ya, yo por mí, claro, satisfecho como el que más, porque tampoco todos los días me gusta mucho trabajar volúmenes grandes, ¿no? Y es muy difícil encontrar encargos de este tipo, con estas dimensiones y con la facilidad que me han dado para poderlo realizar. Entonces, bueno, en la Antilla últimamente, este mismo año, se ha inaugurado un mural en una parroquia que se llama Parroquia del Buen Pastor, un mural también de unas dimensiones importantes, ¿no? Tiene 9 metros por 8 metros, tiene 11.000 piezas. Ese mural ya llevaba hecho varios años, pero bueno, con el tema de la crisis no hubo financiación para poder terminar de colocar la obra, de terminarlo y colocarlo, pero este verano, gracias a Dios, este verano pasado,
se colocó y eso es algo que también pasa a formar parte de la idiosincrasia de un pueblo y va quedando ahí, ¿no? Porque sí es de señalar que son obras que quedarán por muchos años, ¿no? Son obras que, si Dios quiere, nos sobrepasarán, ¿no? Agustín, no sé qué más preguntarte. ¿Tienes algo que quieras decir a los palermos? Pues señalar de nuevo. Que disfruten de ellas. Hombre, en un principio claro está, que disfruten de ellas, ¿no? Y sobre todo es volver a recalcar el tema de que espero que con el transcurso del tiempo pues vaya siendo a formar parte un poco de la idiosincrasia del pueblo y que el pueblo se sienta orgulloso de verse reflejado en el trabajo. No quiero que me dé detalles, pero sí tenemos que informar a las personas que nos estén viendo que todavía la fachada no está terminada. ¿Algún detallito, algo que me pueda, o nos esperamos a otra inauguración, a verlo en su totalidad? Yo creo que lo suyo sería esperar a verlo en su totalidad, porque cualquier detalle que se te pueda dar en este momento puede cambiar, entonces, ¿para qué? Mejor esperar. Aquí estos trabajos son de esta manera, hay que darle su tiempo y que irlos madurando. Vamos a disfrutar de su primera fase, que es la fachada que tenemos delante de nuestros ojos, y bueno, ya vendrá la siguiente fase, que se inaugurará y se verá ya en su totalidad nuestra fachada del Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Agustín, darte las gracias por formar parte de ella, también por participar en esta entrevista para contarnos todos los detalles de la fachada, y gracias por esta fachada que forma ya parte del 525 aniversario del descubrimiento del Nuevo Mundo. Gracias por estar con nosotros, Agustín. A ti. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en otro espacio de entrevistas en Canal Luz.